Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. ¿Lees la Biblia y no entiendes nada? Aquí está la razón. Porque el problema no es el texto bíblico, sino cómo te enseñaron a leerlo. Bienvenido al desafío. Este es un episodio más en donde estamos muy contentos de estar nuevamente contigo y tratando de ayudarte, en especial en estos días, con respecto a la lectura de la Biblia. ¿Alguna vez has abierto la Biblia con una buena intención, dispuesto, diciendo, voy a empezar a leer la Biblia? Y empezaste a leer un capítulo completo y al final te pusiste a pensar, pero ¿y qué acabo de leer? Ay, la verdad es que no entendí nada. Tranquilo, no eres la única persona. Eso es mucho más común de lo que tú crees. Y no significa que tú seas menos espiritual o que Dios no te quiera hablar o que Dios esté molesto contigo. No. La verdad es mucho más sencilla y mucho más humana. Así que nadie nos ha enseñado cómo leer la Biblia. Esa es la verdad. Nadie nos ha dicho cómo hacer. Nos la han entregado y pues como si fuera un libro de frases sueltas, porque hay personas que únicamente, o pastores que o en su bosquejo únicamente utilizan un versículo, no el versículo completo. Entonces también nos mandan, ¿verdad? Lea la palabra de Dios si usted tiene alguna duda. Entonces agarramos la Biblia como que fuera un manual de respuestas inmediatas, ¿verdad? Y a veces no encontramos ahí las respuestas, porque eso es mucho más profundo, no es cuestión de una tarde que yo me ponga, ay, ¿con quién me casaré? Y voy a empezar a leer, ay, sí, pues aquí dice, no, eso lleva mucho más tiempo. O peor aún, a veces nos han enseñado que la Biblia es como un texto místico que solo la entienden los ungidos, los que están cerca de Dios, los que casi levitan, pero realmente no es así. La Biblia no fue escrita así, ni para leerse así, no fue. Así que hoy vamos a quitar los mitos y vamos a desmontar una idea que es muy peligroso. Que si no entiende la Biblia, el problema eres tú. No es así. El problema casi siempre es el método. O también que solo tenemos una versión de la Biblia. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esto. Número 1, la Biblia no es un solo libro. Tienes que tenerlo claro, que la Biblia no es un solo libro. Y ahí empieza el problema. La Biblia no es un libro, sino que la Biblia es una biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca? Es un conjunto de libros. Entonces, ¿la Biblia qué contiene? La Biblia contiene historia, poesía, leyes, cartas, narración y literatura sapiensal, de esa que escribían los sabios. Entonces, si tú empiezas a leer la Biblia sin tener esto claro, es como que tú entres a la biblioteca pública de El Salvador, de Guatemala, y tomes cualquier libro al azar y pedir o exigir que todas las personas lo lean igual. Ahora, te voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate leer una receta de cocina como si fuera un poema, o una carta que me mandó una amiga como si fuera un libro de leyes. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con la Biblia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no entendemos nada? La Biblia no falla. Falla nuestra expectativa y nuestra metodología. Entonces, el error más común es leerla como que si fue escrita ayer. Y no es así. La Biblia lleva muchos años de que se escribió. Entonces, este es uno de los errores más grandes y es olvidar lo básico. La Biblia fue escrita en otros idiomas, en otras culturas y en otros contextos históricos. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo escribió sus cartas no estaba pensando en redes sociales, en frases motivacionales, ni versículos para tazas o playeras. Él estaba pensando en comunidades reales, con problemas reales, con gente que que necesita soluciones prácticas. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en Reina Valera y dice, saludaos unos a otros con ósculo santo,
¿Qué necesito? Un diccionario, un cuaderno a la par para entender esto. Que se saluden. ¿Qué quiere decir ahí? Que se saluden con un beso santo. Esa es una costumbre cultural. En este tiempo sí nos saludamos con un beso en la mejilla. Pues en el oriente la gente se saluda con 2 besos, en otros lugares la gente se saluda con 3 besos. Entonces todas esas cosas deberíamos nosotros de tomarlas en cuenta, ¿verdad? Así que no, si lo tomáramos literal, imagínense que llegáramos a la iglesia saludando a todos con ósculo santo, con un beso santo. Hay lugares donde los hombres se besan en la boca, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos traer a la cultura. Entonces, el problema no es la Biblia, el problema es que no entendimos el contexto cultural. Muy bien, entonces la Biblia no se interpreta quitando el contexto, se interpreta entendiendo el contexto. Y tenemos que aprender. Fíjense que en muchas ocasiones ni siquiera conocemos nuestro contexto cultural y en muchas ocasiones de un municipio a otro el contexto cultural cambia. Entonces nosotros tenemos que estar anuentes a pensar en esas situaciones con la Biblia. Jesús mismo también explicó por qué muchos no entienden la Biblia y esto es claro. Entonces Jesús, por ejemplo, hablaba en parábolas. ¿Por qué razón? La parábola era práctica para un adulto, como para un adolescente, como para un niño. Y con esto no era para confundir, sino que era para revelar a quienes estaban dispuestos a aprender, porque al que no está dispuesto lo escuchaba como una historia bonita y ya. Siempre en un público, siempre hay personas desinteresadas y personas medio interesadas y personas muy interesadas. Entonces, después de explicar una parábola, sus discípulos, los más cercanos, aquí no quiere decir que solo los 12, tal vez había otra gente más cercana que decía, bueno, Jesús, no entendimos nada. ¿Tú serías tan amable de explicárnoslo otra vez? ¿O a qué te refieres con esto? Ellos venían y le preguntaban. Y Jesús nunca los regañó y les decía, ay, ustedes no entienden nada. No, al contrario, Jesús les explicaba lo que él había querido decir. Entonces el problema nunca fue hacer preguntas. El problema fue creer que preguntar es falta de fe. Yo lo invito el día de hoy a que usted deje esa mala costumbre, ese mal hábito de no preguntar. Cuando esté leyendo la Biblia, apunte sus dudas y comuníquese con alguien, con su pastor o búsquelo, pero tenga cuidado porque si lo busca no sé, en alguna página web o en las redes, puede ser que usted esté teniendo la respuesta incorrecta. Así que mejor busque una persona fiable, por favor. La Biblia no castiga al que pregunta y eso ya lo hemos visto, lo vimos en otro episodio. Así que castiga al que cree que ya lo sabe todo y la verdad es que no sabe nada. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la información y la transformación? Muchos leen la Biblia buscando respuestas rápidas. Confirmación de lo que ya piensan. Muy bien, entonces sí, este es el trabajo que debo tomar. Muy bien, que la Biblia me lo confirme o que haya, también les encanta acudir a las personas para tener confirmación. O también andan buscando versículos que respalden las decisiones que ya tomaron. Pero la Biblia la verdad es que no fue diseñada solo para informar, la Biblia fue diseñada para formar. Por eso en Romanos 12:2 nos dice que la transformación ocurre por la renovación de la mente, no por la repetición mecánica de los textos, aunque déjeme decirle que la repetición de los textos bíblicos es importante. ¿Por qué razón? Hay un principio científico que dice que cuando usted repite alguna cosa, sean pensamientos negativos o positivos, causan un efecto en usted y en su alma. Entonces, la repetición, pero consciente, no la repetición vana, ¿verdad? Que puro loro, sin entendimiento, no, sino que la repetición, pero consciente, en donde está trabajando el cerebro en conjunto con su boca, empieza a generar algo en su alma. Muy bien, entonces, por ejemplo, los textos de sanidad, si usted los empieza a repetir, usted está haciendo que su cuerpo escuche y cada una de sus células escuche esa palabra. Entonces nosotros tenemos que repetirla, pero como le decía,
no repetirlo, pero de manera mecánica, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que leer sin entender no transforma. Hay muchas personas que dicen, ay, yo leo la Biblia todos los días, pero cuando usted lo ve en su conducta, los ve igual o peor cada vez. Entonces es porque no hay transformación, es simple lectura. Entonces tiene que ser lectura con entendimiento. Entender sin aplicar tampoco aplica. De nada sirve que yo lea. Y, por ejemplo, que me digan, mira tú perezoso la hormiga, y que yo siga pereciendo y que nunca vaya a ver qué pasa con las hormigas. Realmente es simple lectura. Entonces, la Biblia se comprende mejor cuando se lee con intención de obedecer, no solo de acumular conocimiento y fechas, nombres, datos. No se trata de eso. A mí esa palabra me encanta y es la palabra intencionalidad. Entonces, cuando usted lee intencionalmente, las cosas cambian y hay transformación. Muy bien, seamos honestos. A veces cuando empezamos a leer, por ejemplo, las genealogías en la Biblia, dígame si usted no ha pensado, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, Señor? Entonces, no todos los textos bíblicos fueron para explicarle lo que le va a pasar a usted en la semana, pero todo lo que está escrito en la Biblia, desde la primera letra hasta la última, ha sido para formar su fe. Entonces, por favor, tengamos claro que la Biblia no es un libro mágico, no es un libro de acertijos, no se abre al azar esperando que un versículo, ¡plup! Ya, aquí está la solución. Respuesta 5, respuesta 20, respuesta, no es así. Entonces, eso no es lectura bíblica, eso es espiritualizar la improvisación, por lo que las respuestas sí vienen de la palabra, pero ¿cómo? A través de la oración y de la constancia. Que usted tenga hábito genuino de leer la palabra, pero si usted nunca la lee y ahorita tiene que tomar una decisión y usted abre la Biblia y quiere que en ese instante lea la respuesta, déjeme decirle que no va a pasar. Muy bien, por ejemplo, hay hasta ciertas bromas, ¿verdad? En donde alguien abrió la Biblia y dice, ¿verdad? Por ejemplo, que Judas se ahorcó y luego haciendo esa técnica de que le llamo yo de la bibliomancia, abren el otro versículo y que dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, eso nos puede pasar, una total contradicción, ¿verdad? Como le decía, eso no es lectura bíblica, eso es espiritualizar la improvisación. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a entender la Biblia? Bueno, hay algunas claves sencillas. Primero, pregunte siempre, ¿quién escribió esto? ¿A quién se lo escribió? ¿Y por qué se lo escribió? ¿Cuál era la necesidad o por qué? Las cartas de Pablo, muy bien. ¿Quién las escribió? Recuerde usted, el emisor era Pablo. Ahora, ¿a quién se las escribió? ¿Quién era? Pues el destinatario de esa carta. Y entonces veamos muy bien. Por ejemplo, Corintios. Bueno, es el gentilicio de Corinto. ¿Dónde estaba ubicado Corinto? ¿Qué había en Corinto? Más o menos en qué fecha se escribió, y ver todo ese contexto, y sabe que eso va a enriquecer su lectura muchísimo. Segundo, lea párrafos completos. Por ejemplo, lea un capítulo completo, no lea solo un versículo y sáquelo de ahí. No, mejor lea todo el versículo, deje de aislar versículos. Y tercero, reconozca el tipo de texto. Es historia, es poesía, es profecía, quién la escribió, cuándo. Entonces usted ya va a estar pues más seguro, ¿verdad? Esto es una enseñanza. Eso cambia totalmente cómo se interpreta. Por ejemplo, viene David y ora y dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. Y hay gente que en este tiempo ora así, Señor, no quites de mí tu espíritu. Y sabe que en este tiempo no puede pasar eso, porque en el Nuevo Testamento se nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se puede ir. En el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía, como con Sansón. El Espíritu Santo venía y entonces él tenía fuerza y podía hacer cosas pues sobrenaturales. El Espíritu Santo se iba, pero ahora no, el Espíritu Santo siempre está. Recuerde que el Espíritu Santo está dentro, en y alrededor suyo. Entonces, todos esos son detalles pequeñitos, pero que es necesario saberlos y conocerlos. Cuarto,
permita que el texto lo confronte. No solo busque consolación. Hay personas que solo buscan motivación en la Biblia. Hay otras que solo buscan consolación en la Biblia. No, permita que lo vaya formando y sabe que la Biblia le habla a usted de contabilidad, le habla de amor, le habla de desamor, le habla de relaciones con los hermanos, relaciones en la familia, cómo debe ser su forma de actuar en el trabajo, en fin, la Biblia le habla a usted de todo, hay temas para la familia, para los matrimonios, para los niños, para todos hay. Entonces, permita que el texto lo confronte, lo transforme y no solo ande buscando un tema en específico. Y por otro lado, lea con humildad, no con prisa, tómese el tiempo y dígale, Señor, háblame. Espíritu Santo, háblame, por favor. Voy a empezar a leer la Biblia. Empiece. No empiece por un libro como tal, empiece por algún método como tal. Como le decía, ¿quién escribió esto? ¿Para quién lo escribió? ¿Cuál es el objetivo de este libro? Y todas esas preguntas usted las va a empezar a contestar y va a hacer que usted vaya creciendo en su fe también. Recuérdese que la paz de Dios no es confusión, no es ansiedad. Entender la Biblia no siempre produce una comodidad inmediata, pero sí produce la paz de Dios. No es una paz mental superficial, sino que es una paz que afirma sus pensamientos y usted se va a dar cuenta que Dios es el Dios de la historia y usted se va a dar cuenta que es tan real ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy y del futuro, porque en el futuro Dios nos dio cuenta cuál va a ser su plan y Dios sigue siendo el mismo, amoroso, misericordioso. Dios no cambia y eso es tan bonito porque usted puede ir atrás, el antes, y puede estar en el hoy y puede ir al mañana y conocer a ese Dios amoroso. Entonces, la paz de Dios sabe que afirma sus pensamientos, aunque el texto sea incómodo, pero le da paz. Esa paz no nace de entender todo. Hay personas que han leído la Biblia, no sé, supe de alguien que la había leído como 30 veces, de pasta a pasta. He sabido de personas que la han leído así muchísimo, pero cuando uno habla con ellos, tampoco se las dan de que, yo lo entiendo todo de pasta a pasta. No, sino que mire, la Biblia es tan especial porque hay capítulos, historias, personajes que usted los lee y pasa el tiempo, tal vez 2, 3 meses, vuelve a leerlos y encuentra algo diferente, una riqueza y dice, yo ya he leído esto tantas veces, ¿por qué no había visto este detalle antes? Así que, aun cuando el texto le incomode, recuérdese que esa paz no es de entenderlo todo, sino que es de confiar que Dios es coherente, es fiel y verdadero. Solo póngase a pensar esto, cómo 40 personas que escribieron esos libros de la Biblia, que vivieron en tiempos distintos, no se contradicen, están de común acuerdo, aunque nunca se conocieron y aunque vivieron, como le digo, mientras uno ya había muerto, el otro tal vez estaba naciendo, pero coincidieron con el mensaje es el mismo. Así que tiene que tener calma, paz y saber que si lee la Biblia y no la entiende, no está fallando, está empezando a leer la Biblia. Así que la fe madura no huye de las preguntas, las enfrenta con reverencia, con la razón, con la obediencia. La Biblia no es un libro confuso. Confuso es leerla sin contexto, sin guía, sin paciencia, sin un método. Así que, por favor, quiero darle un desafío. Y esta semana, por favor, no lea mucho. Mejor lea con contexto, lea preguntándose, lea respondiendo esas preguntas y lea de manera completa. Completa es decir, con un diccionario, con un cuaderno, usted vaya haciendo como su propia guía y haga 3 preguntas importantes. 1, ¿qué dice la Biblia para los que está escribiendo? ¿Qué está revelando Dios a través de esta historia? ¿Y qué me está pidiendo Dios cambiar a mí? Entonces, eso es leer la Biblia, cómo fue diseñada, no para impresionar con que usted se las sabe todos los textos como lorito, sino que usted se va a dar cuenta cómo la Biblia va a transformar. ¿Y sabe qué?
lo va a transformar de manera integral, va a transformar su espíritu, su alma y su cuerpo, porque va a hacer que usted cambie de hábitos. Así que por favor, lo animo, le invito a que usted pues empiece a leer la Biblia y de una manera diferente. Que Dios lo bendiga y que Dios le hable a través de su palabra. Bendiciones.